Padre, en el nombre poderoso de Jesús, a esta hora, Señor, nos presentamos delante de ti. Una congregación que te ama, unos hijos que te aman, Señor, y que anhelan entrar en tu presencia. Hoy te pedimos, glorioso Rey, que seas tú presidiendo esta reunión. Sé tú, Señor, y tu Santo Espíritu guiando, Señor, cada enseñanza, cada palabra que vamos a escuchar en la próxima hora, Señor. Ponemos delante de ti, Señor, a nuestra pastora Vicky Villegas, quien es la persona, Señor, que tú has escogido para llevar a cabo esta enseñanza. Te damos gracias por su vida, Señor, y te pedimos que la bendigas, Padre amado. Y también te pido por los corazones de cada uno de nosotros, para que sean corazones enseñables, para que sean corazones que reciben la preciosa semilla, Señor, y dan fruto en su tiempo. Te doy gracias por este tiempo, por la hora, y te pido, Santo Espíritu, que seas tú guardando, Señor, los medios de comunicación, las redes por medio de las cuales nos comunicamos. Que todo fluya en el orden, Señor, que tú dispones. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. 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 Amén, amén. Amén. Bueno, muy buenas noches. Pastora Vicky, bienvenida. Dios te bendiga. Qué bueno poder entonces empezar esta, creo que es la tercera, si no estoy mal, la cuarta clase, pero la tercera sobre los dones, ¿verdad? Espirituales, Dones así es. del Espíritu, ¿no? Así es. Vale, pastora. Entonces, allí tenemos entonces ya listas a mis hermanos, mis hermanas, y adelante, paz. Muchas gracias, bienvenidos, buenas noches. Bueno, pues como cada jueves les voy a pedir de favor que abramos nuestras cámaras para sentirnos más en familia, para saber con quién hablo, para ver esa, pues esa conexión y sentir esa conexión, aunque sea a través de esta pantalla, de verdad que se puede sentir ese espíritu hermoso y dispuesto a querer seguir aprendiendo. Y bueno, pues aquí tenemos en pantalla, decimos aquí en México, vámonos recio con esto, porque está buenísimo de buenísimo. Así es que vamos a ver, seguimos viendo dones del Espíritu Santo y podemos ver que ya hemos visto algunos de los dones que son realmente de revelación, ¿verdad? Habíamos visto dones de revelación, vamos a ver estos dones que ahora nos trae el Señor a cada uno de nosotros por su gracia, por su misericordia y sobre todo porque a Él le place. Vamos a ver el discernimiento de espíritus. Vamos a ver un poquito conociendo este don. Este don es un don de revelación espiritual. A grandes rasgos, este don nos permite conocer o ver o sentir los espíritus celestiales, los espíritus humanos e inmundos, o sea, los espíritus malos. Más adelantito vamos a ir descifrando todo esto, ¿sí? Esta es una percepción sobrenatural dada por Dios a nosotros sus santos, a nosotros sus hijos, sus escogidos, ¿sí? Esto puede motivarnos a seguir adelante dentro de la palabra de Dios, a seguir caminando, pero los dones Dios no nos los da como dones motivacionales, nos los da porque nos está equipando para este tiempo, ¿sí? Recordemos que los dones tienen que estar activos dentro de una iglesia porque son de ayuda, ¿para qué? Para el crecimiento, el fundamento de tal, ¿ok? De la iglesia. Fuentes espirituales que podemos discernir, ¿sí? Podemos discernir a Dios por el Espíritu Santo, al espíritu humano y los espíritus inmundos o demonios. De esta manera podemos averiguar de qué manera o de qué área proviene cada espíritu, cada manifestación, ¿sí?
Hay algunas ocasiones en que si nosotros tenemos o contamos con ese don de discernimiento de espíritus, puede que incluso los puedas oler, ¿sí? Olfatear. Y es un aroma desagradable, muy desagradable. Pero también podemos discernir la presencia del Espíritu Santo a través de aromas muy agradables. Y eso solamente Dios te lo puede hacer sentir y saber a ti, ¿sí? Quizá digas, está bien fumado, esto está bien loco, pero de verdad, créeme, atrévete a pedirle a Dios este don de discernimiento de espíritus para que tú mismo puedas comprobar la grandeza de Dios en tu vida. Es algo realmente maravilloso y súper, súper sobrenatural. Me encanta este don porque trae consigo muchas cosas escondidas, pero que también se les revelada a sus santos. Podemos ver que mientras, si me vas haciendo favor, por ahí, John, de buscarme Hechos 8, 21, 23, por favor, ¿sí? Y si me ayuda, hermano Harold, Primera de Juan 4, 1, por favor. Y Lili, ¿me apoyas con Primera de Juan 4, del 1 al 3? Porfa. Así es que vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Hechos 8:8. Adelante, 8:21, 23, por favor. Bueno, buenas noches. Dice así: no tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete, pues, de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Amén, amén. Ahí, ¿qué podemos ver? ¿Qué nos está hablando? ¿Qué está discerniendo ahí la palabra de Dios? Nos está hablando, dice, 8:21, permítanme tantito. 8:21. Dice, no tienes tú ni parte ni suerte en este asunto, ¿sí? Tú no tienes ni parte ni suerte en este asunto. Y después dice, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Está ahí, está discerniendo un corazón, ¿sí? Está mirando lo que el corazón tiene. De tal manera, mismo dice, no es recto delante de Dios. Una persona con el discernimiento de espíritus puede ver, puede sentir, puede palpar que la persona no está siendo correcta, no está siendo fiel, no está siendo honesta, y en ese momento el espíritu comienza a hablar, ¿sí? Y eso ayuda mucho ¿en qué? En las liberaciones, porque muchas veces las personas no quieren confesar todo lo que traen y el discernimiento de espíritus comienza a hablar, mejor dicho, comienza a activarse y el espíritu comienza a hablar y es ahí donde se puede ayudar a la persona a ser liberada por completo, ¿sí? De esta manera podemos averiguar de qué área proviene cualquier manifestación espiritual. Ya que hablamos de 3 áreas de discernimiento, también podemos discernir los espíritus inmundos, sus planes, ¿sí? El trabajo destructor de una persona. Cuando una persona llega a la iglesia endemoniada o con sus secuaces, ella ni siquiera puede saber que llega de tal manera, pero alguien que tiene el espíritu, el discernimiento de espíritus, dice, pastor, pastora, cuidado porque esta mujer siento o veo u olfateé que trae un espíritu. En esto, el pastor o la pastora tienen que prender focos intermitentes para poner a su equipo de intercesión ¿a qué? A resguardar primeramente la vida del pastor. Porque un espíritu inmundo siempre va a querer ir a la cabeza, a destruir la cabeza, ¿sí? A destruir lo que es el primer pilar de la iglesia, ¿sí? Del fundamento. Entonces,
ahí es a donde nosotros tenemos que estar muy, muy atentos, ¿ok? Por eso es importante que tenemos que conocer los propósitos del enemigo y la forma de cómo vamos a contrarrestarlos, ¿ok? Es súper importante. Cuando operamos en este don de discernimiento de espíritus, podemos probar también las profecías, ¿sí? Podemos saber qué profecía es verdadera, qué profecía es falsa, y dices, no, aquí no hay algo bien. Entonces, si a ti no te late lo que se está profetizando, es mejor que se pida una confirmación. Eso es muy bueno para que podamos caminar seguros, ¿sí? De que esa profecía o es verdadera o es falsa. También podemos discernir las lenguas o la interpretación de lenguas. Cuando una persona, sabemos que también el diablo habla lenguas, cuando una persona llega a tu iglesia y quiere también tirar una maldición, usa también las lenguas. Recordemos que el diablo es un imitador. Entonces puede llegar a tu iglesia y comenzar a proferir maldiciones sobre de ella en lenguas. Entonces alguien que tiene el discernimiento de espíritus, pero bien afinado, de inmediato lo va a discernir, lo va a captar, y es entonces cuando ella o él tiene que comenzar a orar o poderle avisar a los pastores en este caso. Aquí es muy importante saber que este don no se nos da para andar como los cazafantasmas, abusados. O sea, no se nos equipa para andar buscando demonios o para andar buscando a ver quién hace mal o de qué me entero, porque es un don que sí te llegas a enterar de muchas cosas por el mismo discernimiento, ¿sí? Pero es importante que lo hagamos con mucho denuedo, que lo hagamos con mucho cuidado y responsabilidad, porque nosotros podemos llegar a discernir la actividad de los demonios, ¿sí? Estos mismos sabemos que se oponen a todo propósito divino. ¿Por qué? Porque de repente te vas a encontrar con que ya se manifestó un demonio en una persona, en un animal, o en una casa, etcétera. Entonces, este mismo don nos va a ayudar a identificar eso que pueda estar sucediendo a nuestro alrededor. Adelante con Primera de Juan 4:1. ¿A quién le pedí de favor? Primera de Juan 4:1. Creo que al hermano Harold. Si me apoya por ahí. Su micrófono, hermanito, por favor. Primera de Juan 4:1. ¿Y a Liliana cuál fue? Primera de Juan 4:2-3, por favor. Bueno, entonces voy yo. Sí, por favor. Primera de Juan 4:1. Dice, amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. Amén. Amén, amén. Entonces, la misma palabra está soportando que tenemos que probar los espíritus. Es sumamente importante, por favor. Vamos a continuación a pasar al propósito de este don. Discernir el espíritu de los predicadores. Esto consiste en la protección del cuerpo de Cristo, en cómo no se trata, aclaro, no se trata de que te pares en una iglesia y comiences a juzgar, ¿sí? O a criticar lo que está haciendo el pastor. No, automáticamente tu espíritu te va a hacer sentir, ¿sí? Te va a hacer sentir la verdad, te va a hacer sentir cuál es lo verdadero, cuál es lo falso. No se trata de que nosotros lleguemos a un lugar y nos pongamos a ser jueces. Eso no nos corresponde a nosotros, ¿ok? Eso le corresponde al Espíritu Santo. También protege al cuerpo contra los espíritus de error que a menudo suelen lastimar mucho a las personas. O por ejemplo, cuando nos hablan de una cosa para tener manipulación
o para tener dominio sobre nosotros, ¿sí? Muchas personas hoy en día que han llegado a nuestra iglesia, a Roca, México, ellos nos han comentado que de una o de otra manera se sentían como manipulados, como controlados, como esto no lo puedo hacer, ¿por qué? Entonces llega un momento en donde se ora por ellos para que Dios les revele a ellos. Y el Espíritu Santo es quien va a revelar cuál es la verdad. El apóstol Juan recomienda que debemos probar los espíritus para saber de dónde proceden las palabras de los predicadores. Esto lo vimos ahorita en primera de Juan 4:1, pero vamos a 4:2 al 3, por favor. Primera de Juan 4, del 2 al 3. Hermana Lili. Y buenas noches para todos. En esto conocer el Espíritu de Dios. Todo es espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es Dios. Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Está muy claro, ¿no? Todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, no es de Dios. Pesar y discernir los espíritus, eso es sumamente importante. Características del don de discernimiento. Este don es sumamente delicado y sí puede ser muy peligroso cuando no actuamos con responsabilidad, cuando hablamos a la ligereza. ¿Por qué? Porque normalmente suele suceder que pareciera que estás acusando a alguien, ¿sí? Porque los espíritus normalmente se disciernen cuando son malos, ¿sí? Entonces imagínate que por ahí andes tú diciéndole a medio mundo que está mal, que trae espíritus inmundos, que no está correcto lo que está haciendo. Es de suma responsabilidad estar operando en este don. Es algo muy hermoso, sí, definitivamente es algo impresionante, pero debemos de tener muchísimo cuidado. Este don no es para detectar las faltas de otras personas, no es para tener telepatía, eso es diabólico, y nada tiene que ver con espiritismo, ¿sí? Ni con ocultismo, ni con poner tu mente en blanco, ni levitación, ni cosas semejantes, ni mucho menos que quieras estar adivinando lo que le pasa a la gente. Esto no está relacionado absolutamente con nada de la ciencia o la psicología o la psiquiatría o con algunas prácticas similares. ¿Cómo es que opera este don de discernimiento de espíritus? Vamos a ver aquí, esto es muy importante saber cómo es que opera. Es un sentimiento íntimo, ¿sí? Esto lo percibimos en el mundo espiritual a través de ¿qué? De la conexión con el Espíritu Santo, ¿sí? No es nada de que, ay, es que yo creo que te está pasando esto, ay, es que yo me imagino que te está, no, es que el Espíritu Santo mismo te va a revelar lo que esa persona tiene o lo que en ese lugar hay o lo que pasó en ese lugar, ¿sí? Esa vocecita de Dios se va a sentir interiormente. La información que tú vayas recibiendo va a concordar con lo que está pasando, ¿sí? Esto significa que Dios mismo está ahí contigo para sostenerte, para soportarte y sobre todo para fortalecerte. ¿Por qué? ¿Por qué para fortalecerme? Porque en esos momentos cuando Dios el Espíritu Santo te está revelando algo, puede suceder que tengas temor, porque tienes temor a equivocarte. Eso es normal, no te preocupes, ¿sí? Y si te equivocas, también no te preocupes, no naciste aprendiendo. Para eso estamos aquí, para aprender, ¿sí? Para empoderarnos. Y para eso existen guías espirituales, como lo son tus pastores o a quien ellos designen que te pueda guiar. A través de este don se puede ver el mundo espiritual en la mente. Pasan fotografías como fotografías espirituales, ¿sí? Como si fueran una imagen
te va a mostrar las cosas el Espíritu Santo, ¿sí? O percepciones físicas, se puede sentir, se pueden olfatear o incluso puedes tú como sentir la presencia de algo o de alguien, ¿ok? ¿Cómo es que estamos operando en este don? Es preciso entender sus propósitos. Esto nos va a advertir de una situación espiritual. El discernimiento de espíritus te puede prevenir de algo, ¿sí? Te puede prever de una situación catastrófica o incluso de una enfermedad, ¿sí? Ayuda a tomar autoridad en la tierra que se está tomando. El conocer los espíritus que están a tu alrededor es más fácil sacarlos, ¿sí? Cuando tú detectas un espíritu, por eso es muy fácil tener una liberación con una persona cuando la persona reconoce que estuvo en ocultismo, en santería, en brujería o en pactos, o que le leyeron las cartas, o que se dejó sanar por medio del péndulo, de agujas, etcétera, ¿sí? Esto es una herramienta poderosa para ministrar en consejería personal. Pero aquí debemos de tener mucho cuidado, porque en muchas ocasiones lo que Dios te revela no es necesario que se lo digas a la persona. Dios mismo te va a ir diciendo qué es lo que tienes que decir y qué es lo que no. Es manifestado mucho más continuo en personas que ministrar en la intercesión profética y en la guerra espiritual. Estos son armas súper poderosas cuando estamos entrando en guerra espiritual. ¿Ok? Vamos a entrar en este momento. Hasta aquí, ¿tienen alguna duda? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Yo complementaría, pastora, en lo siguiente. Debemos tener una comunión íntima, muy íntima y permanente con el Espíritu de Dios para poder nosotros manifestar estos dones. Porque recordemos que el enemigo es el número uno en imitar las cosas de Dios, ¿no? Entonces debemos de estar con esa firme convicción y esa conexión permanente y profunda con el Espíritu de Dios. Así es, definitivamente. Vemos que todos los dones, absolutamente todos, debemos de tener una conexión con el Espíritu Santo. Eso sí es súper importante, ¿sí? Esto que este don nos permite hacer, realmente, por eso hacía mucho hincapié en tener esa conexión con el Espíritu, ¿sí? Para que no se caiga en el yo creo, en el yo me imagino, o a lo mejor, no, sino que es absolutamente lo que el Padre te esté diciendo a través del Espíritu Santo. Por eso es importante la comunión. Muchas gracias por su aportación, hermano. Muchas gracias. Muy bueno, muy buena la aportación. Y vamos a continuar con el don de diversos géneros de lenguas. Diversos géneros de lenguas. En muchas iglesias hoy en día ya no se cree o ya no se practica, por así decirlo, el don de lenguas, ¿sí? Esto es una espontánea e inspirada articulación de sonidos por el Espíritu Santo, dados solamente por Él. Esa conexión debe de ser impresionante. Tú y el Espíritu Santo tienen que ser uno solo, ¿sí? Esto viene de esta inspiración en donde tus órganos normales vocales son usados, pero la mente está consciente, ¿sí? Y no toma parte de eso, ¿sí? Los lenguajes, ya sean hablados o cantados, no son aprendidos, ¿sí? Eso de que llegamos a una congregación y de repente te dicen, a ver, repite conmigo o suelta la lengua. Oye, pues si no se trata aquí de ser un perico aprendiz, ¿no? O sea, no, eso jamás, ¿sí? Eso es algo que el Espíritu Santo te da, ¿sí? Es algo que te llena.
Es algo que te va a llenar de algo sobrenatural. Vamos a ver que las lenguas humanas, ¿qué son las lenguas humanas y espirituales? Vamos a ver versículo 1 de Corintios 13, 1. Por favor, si me pueden ayudar, hermano John Freddy. Para el que sigue Marcos 16, 17, Mati, por favor. Luceli, ¿me puedes apoyar con 1 de Corintios 14, 5? Y hermana Lili, Hechos 2, 3, por favor. Vamos con 1 de Corintios 13. 13:1. Si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como el metal que resuena o címbalo que retiñe. ¿Cómo venimos a hacer entonces? ¿Cómo? Como címbalo que retiñe, ¿sí? Que retiñe. Si yo hablo lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuene. O sea que es indispensable que nosotros tengamos la presencia de Dios dentro de nosotros. Porque si Dios es amor, ¿sí? Entonces Dios está conmigo y esta palabra me está diciendo, si tú hablas lenguas, pero no tienes amor, vienes a hacer nada, ruido nada más, ¿sí? Ruido hueco, que ni siquiera tiene una esencia, ¿ok? No tiene absolutamente nada. Vamos a Marcos 16, 17. No hay una escuela, jamás vas a encontrar, bueno, hasta ahorita yo no y espero que nunca me encuentre yo con una escuela en donde te digan, te enseñamos a hablar lenguas espirituales o angelicales. Dios mío, lo reprendemos en el nombre de Jesús, ¿sí? Entonces, vamos a Marcos 16, 17. Marcos 16, 17. ¿Bien? Sí. Sí, por favor. ¿Quién lo va a leer? Mati, por favor, Mati. Estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas. Amén, muchas gracias, Mati. Y el 16, me voy a ir uno atrás y uno arriba. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán a los que creen. Esto no es para los incrédulos. Mira, yo respeto mucho la opinión de muchas personas, ¿sí? Y aquellos que dicen que las lenguas no, y que no existen, y que no son de Dios, y que no, bueno, que Dios los bendiga, ¿sí? Pero yo, al menos yo, Vicky, no me voy a perder de esa bendición tan hermosa que es comunicarme a través de las lenguas espirituales con el Padre. Ay, pastora, pero ¿lo puedo hacer en español? Claro que lo puedes hacer en español, ¿sí? Pero este es un lenguaje que celestial, ¿sí? No se aprende como el inglés, el francés, el chino, mandarín, lo que quieras. No se aprende, se siente, te lo da, ¿sí? Te lo da el Espíritu, ¿sí? Todos, absolutamente todos los que somos hijos de Dios tenemos acceso a las lenguas. Todos. No hay que, ay, porque tú eres chino, mandarín, pues no tú no puedes hablar lenguas. Claro que todos podemos hablar lenguas. Y lo vamos a ver en 1 de Corintios 14, 5. Adelante. Ok, dice, así que quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más que profeticen, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Así es, muchas gracias, Luceli. Exactamente. Así que quisiera que todos hablásemos lenguas. Cuando hay una interpretación, se edifica a la iglesia. Cuando nosotros hablamos lenguas y no hay una interpretación, nos edificamos a nosotros mismos. ¿Ok? Más grande, la manifestación más grande de este don se dio ¿en dónde? En el día de Pentecostés,
¿sí? En el Pentecostés. Vamos a Hechos 2:3. Adelante, ¿a quién se lo di? Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Amén, y se les aparecieron lenguas repartidas. Todos hablaban en lenguas, pero algo que me impresiona en este versículo, en el versículo a 1 hay una clave para que esto sucediera, ¿sí? Dice, cuando llegó el día de Pentecostés, que fue el día que hablaron lenguas, hay dos cosas, dos palabras que a mí me mueven mucho, ¿sí? Y me hablan del edificio que va creciendo unánime. Recuerdan que en la clase pasada estábamos viendo el fundamento de la iglesia, que son los profetas y los apóstoles, para la edificación de un cuerpo que unánime, ¿sí? Fortalecido. Bueno, pues aquí dice, cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos, o sea, punto número 1, todos, ¿sí? Unánimes. Y unánimes no es lo mismo que juntos, ¿sí? Unánimes, estaban enlazados en el espíritu, ¿sí? Yo me puedo imaginar a toda esa gente pensando lo mismo, queriendo lo mismo, anhelando lo mismo, que es como debe de caminar una iglesia, ¿sí? Bajo la dirección que dé el pastor a través del Espíritu Santo, ¿sí? Porque el pastor no puede decir, esto es verde, y la iglesia dice, ah, no, pastor, pero es que se ve más bonito rojo. Pero si al pastor le hablaron que tiene que ser verde, tiene que ser verde, ¿sí? Y no es imposición, solamente que cuando viene a traer esa discrepancia dentro de la iglesia, es cuando te das cuenta que alguien no está en el mismo espíritu. Y no está ni unánime y mucho menos junto, ¿sí? Estar unánime es pensar como piensa el que tengo al lado, para poder hacer ¿qué? Una fortaleza, porque la misma palabra te dice, un pueblo dividido no prevalece, ¿sí? El propósito del don de género de lenguas es para edificación personal, ¿sí? Nos edifica en lo personal. Hace un rato lo comentaba, cuando tú hablas en lenguas y no hay interpretación, ¿quién se edifica? Somos nosotros, ¿sí? Esto es de uso mayormente privado, ¿sí? Las lenguas son para uno hacia Dios. A veces las usamos en privado o algunas veces en público. Son para edificar la iglesia, ¿sí? Hay momentos cuando se podrá extender el uso de las lenguas públicamente en el seno de una congregación o un grupo de creyentes. Ajá. El hablar en lenguas, hablamos misterios, misterios. Dios a través de las lenguas nos entrega secretos, nos entrega o nos revela también estrategias que tenemos que usar para el crecimiento y edificación de la iglesia. Las lenguas en la intercesión y guerra espiritual. ¡Ay, tremendo! Esto es algo sumamente poderoso. En la guerra espiritual muchas veces necesitamos orar de una manera que nosotros mismos ni siquiera entendemos, ¿sí? No podemos entenderlo, pero sabemos que tenemos que hacerlo. Algunas veces sí se logra a tener ese discernimiento de lenguas. Es importante que nosotros estemos en esa conexión de la cual nos hacía referencia el hermano Harold con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para poder saber qué es lo que está hablando el Espíritu. Dice Romanos 8:26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos,
pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Algo hermoso, porque yo no sé tú, pero hay veces o hay situaciones en las que una servidora ha estado en mucha congoja, en mucha tristeza, y se me acaban las palabras, ¿sabes? Se me acaban las palabras para orarle al Espíritu. Y entonces comienzo a fluir en las lenguas y es ahí donde el mismo Espíritu intercede por mí, ¿sí? Dice la palabra de Dios con gemidos indecibles. Cuando a ti se te acaban las fuerzas, cuando a ti se te acaban las palabras, no te preocupes, solamente dile al Padre, quiero conectarme contigo. Quiero tener una conversación contigo. Mira, Dios es súper práctico. Nuestro Señor Jesús es súper práctico. Los que a veces nos hacemos rollos en la cabeza somos nosotros, preguntándonos tantas cosas, que si será, que si no será. Solamente es lo que dice la Biblia, ¿sí? Y déjate guiar por el Espíritu Santo. Esto de la guerra espiritual, las lenguas nos ayudan muchísimo porque nos ayuda a tener esa revelación. Los gemidos indecibles es la intercesión en lenguas, ¿sí? En el momento el Espíritu Santo está dando palabras desconocidas que ni el mismo diablo entiende, pero que llegan al corazón del Padre. ¿Cómo opera el don de género de lenguas? Este don opera cuando estamos en momentos de intimidad con Dios. El Espíritu Santo te va a impulsar a hablar en otras lenguas. Cuando por experiencia, ¿sí? Es algo desconocido y por lo tanto puede darte algo de miedo, porque normalmente lo nuevo nos da miedo a lo mejor, o a lo mejor tú eres una persona muy osada, muy valiente, muy aguerrida, y dices, no, a mí no me da miedo, que venga lo nuevo, gloria a Dios, ¿sí? Pero como es algo desconocido para ti o para mí en su momento, te puede dar miedo, pero no lo frenes. Puede suceder que tu lengua comience a moverse de una forma extraña. Aguas, esto lo estoy diciendo cuando estés en intimidad orando, ¿sí? Cuando estés cantando alabanzas, cuando estés en ese momento de papá y tú, ¿sí? Teniendo una charla hermosa, Dios te puede desatar ahí unas lenguas hermosas, llámese celestiales o llámese angelicales, o cantos también, ¿sí? Pero no tengas miedo, tú fluye en el Espíritu, fluye. ¿Por qué? Porque eso te va a ayudar a muchas cosas, tanto para ti como para la iglesia. Entonces, estas lenguas son ministradas por Dios para injertar en nuestros corazones mismos, ¿ok? ¿Cómo opera el don de género de lenguas? El don de género de lenguas es parte de la vida espiritual diaria, ¿sí? Este don nos sucede, como lo decía anteriormente, cuando estamos en momentos de intimidad con Dios y el Espíritu Santo impulsa a hablar. En medio de la adoración, la alabanza, podemos hablar en otras lenguas y quizá te sueltes a hablar, a cantar una alabanza que después Dios te puede revelar la letra. Claro que sí. Eso es algo de verdad impresionante y algo muy hermoso, ¿ok? Así es que hasta aquí, ¿tienen alguna duda, alguna pregunta? ¿Todo bien? Pastora, buenas noches. Sí, adelante, Janet. Quiero como su opinión en cuanto a lo de las lenguas. Pues hay en algunas iglesias que se dice que si no hay un intérprete no se debe hablar en lenguas. No sé, ¿tú qué opinas? Yo tengo claro de que pues son las relaciones entre Dios y uno, y que también pues no sería como debido hacerlo en la iglesia, porque hay personas que, si hay personas que apenas están llegando, pues no van a comprender. Yo tengo claro eso, pero me gustaría como saber tu opinión. Yo dejé de hacerlo mucho por eso, porque pues
también entendí que sí, si llega una persona nueva y si me escucha hablando y dice, no, está enloqueció o se chifló, pero me gustaría conocer tu opinión. Vamos a ponerlo así, Jan. Imagínate que tú estás al lado de esa persona y comienzas a hablar en lenguas y sobre esa persona que está a tu lado, que va llegando a la iglesia, desciende la interpretación de lenguas y era lo que ella necesitaba. Y entonces, paz. Y tú frenaste el Espíritu Santo. ¿Por qué? Por reglas humanas. Yo no quiero poner desorden, Pastor James, pero yo no sé si es tu reglamento y yo aquí, ¿no? Poniendo... No, mira, yo creo en la sabiduría que Dios le ha dado al Pastor James y en esa apertura a todo esto, Dios está rompiendo estructuras, Jan, y la verdad es que es impresionante. Y te lo digo porque ha sucedido, más que darle miedo a la gente de repente dice, es que ella me dijo algo que yo necesitaba, y esa persona dice, pero yo todo el tiempo hablé lenguas. Entonces, nosotros mismos nos limitamos, ¿sí? Y podemos ver que en la parte de Corintios, a esa iglesia es a la que se le hace referencia de que callen, de que uno hable y que el otro interprete. Pero podemos ver que si estudiamos lo que era el pueblo de Corintios, la iglesia de Corintios, ¿cómo era? Era una iglesia que no tenía orden, era una iglesia que era insujeta, era una iglesia que, perdón por la expresión, pero que le valía lo que dijeran. Ella, yo voy a hablar, yo aquí soy el protagonista, yo aquí soy la que habla, yo aquí la mujer manda, y por eso callaron a todo mundo. ¿Sí? Hoy hay un orden, ¿sí? Hay un tiempo en donde dentro de nuestra congregación, si el Espíritu Santo lo dice, todos pueden hablar en lenguas y se comienza a profetizar. Entonces comienza a suceder. Eso solamente cuando lo pone Dios. No pasa cada 8 días, no, te mentiría si te dijera eso, no. Y somos muy cuidadosos en esa parte. Todo tiene un orden, claro que sí, todo tiene un orden, ¿sí? Pero no te frenamos a hablar las lenguas, porque es un diálogo que en ese momento tú puedes incluso necesitar de esa palabra. Imagínate que estés con una necesidad fuerte, que no, ¿verdad? Lo reprendo, pero que estés en una necesidad y tú llegues a un servicio a la iglesia, a donde tú vayas, que llegues y de repente tú sientes el hablar en lenguas y ya estás que sudas, ya estás que te muerdes, ya estás que, y estás así con el espíritu y estás luchando contra el espíritu, ¿sí? Y en ese momento tú no hablas y quedaste igual y te fuiste igual o quizás hasta te fuiste peor por frenar lo que venía de parte de Dios. Pero ¿qué pasa si Janet en ese momento le da libertad a su espíritu y al Espíritu Santo y comienza a fluir en las lenguas, y en las mismas lenguas el Padre te revela, ¿sí? O te edifica para lo que tú necesitabas, ¿sí? Entonces Janet va a salir, ¡wow, gloria a Dios! ¿Sí? ¿Sí me explico? Sí, pase. Claro que también respeto mucho que lleguemos a una iglesia. Yo vengo de una iglesia donde se prohibía a la mujer profetizar y mucho menos hablar en lenguas, mucho menos, ¿sí? Pero como había un discernimiento, llegó un momento en donde todavía ni mi esposo ni yo ni éramos pastores, pero servíamos en la iglesia. Y en una velada de oración, yo ya no podía más, de verdad, ya no podía más. Pero yo me callaba porque la pastora a mí me dijo que yo tenía que callar, ¿sí? Que si yo volvía a hablar lenguas, ella no me volvía a dejar entrar. Entonces yo dejé de hablar lenguas, ¿sí? Y era, de verdad, me dolía esta parte de aquí. Y esa noche, en la velada de oración, comencé a hablar en lenguas y comencé a cantar en lenguas.
y Dios me daba una alabanza muy hermosa, ¿sí? Y a través de ese canto de lenguas, el Señor comenzó a soltar profecía. Al día siguiente, no, mentira, ese mismo día, en la madrugada, cuando fue el break, se bajó la pastora de donde ella vivía, porque vivían en la misma iglesia, y de inmediato discerní que ella traía un espíritu inmundo, ¿sí? Y le dije a mi esposo, viene contra mí. Y me dice mi esposo, no, tranquila. Le dije, viene contra mí. Y se acerca la pastora y me dice, Virginia. Y le dije, dígame, hermana, le prohíbo que usted vuelva a hablar en esas lenguas diabólicas. Y le dije, con todo el respeto que me merece, hermana, yo le pediría que orara por su espíritu. Y no me voy a callar, ya no me voy a callar. Y Dios me decía, dile que ya no me voy a callar, dile que ya no me voy a callar. Y yo dije, pues si tú me lo dices, yo lo digo, ¿sí? Y yo le decía, no me voy a callar, no me voy a callar. La tercera vez le dije, y dice Dios que no me voy a callar. Y se quedó así. Y de ahí no es que yo entrara en rebeldía, es que el Espíritu hablaba, ¿sí? Por más que yo quería hacerlo, porque yo soy me considero una mujer sujeta a autoridad, ¿sí? El Espíritu Santo, ¡pum!, te pone como un cohete en los pies y es de comienza a hablar, ¿sí? Y lo que yo hago normalmente es que cuando las lenguas se desatan, pido interpretación o que alguien donde yo estoy interprete lo que yo estoy hablando o que confirme lo que a mí me está hablando, ¿sí? Entonces, Jan, con todo el respeto que merece la congregación a donde tú vas, si es con los pastores Ceballos, si es a otra congregación, con todo el respeto, pues yo te diría que fluyeras en las lenguas si es que fluyes, que fluyeras y que no lo detengas, porque Gracias, puede ser pastora. de bendición para muchas personas, ¿ok? ¿Sí? Amén. Yo quisiera agregar algo, pastora. Adelante, hermano Harold. A pesar de que en el mismo, en 1 Corintios 14, que es que habla lo referente a las lenguas, dice que la mujer calla en la congregación. Pero sin embargo vamos al versículo 39 del mismo 1 Corintios 14, nos dice, así que hermanos, procurad profetizar y no impidáis hablar lenguas. Entonces, cabe la posibilidad de que la mujer puede hacerlo, de acuerdo a este versículo. Y remata diciendo, pero hágase todo decentemente y con orden. Así es, exactamente. Entonces, sí se puede hablar en lenguas, como te decía, y muchas gracias por su aportación, hermano Harold. Como te decía Jan, todo con orden, ¿sí? Entonces, tú, adelante, esa es mi opinión, ¿sí? Y respeto mucho a donde he ido, me tocó ir a ministrar a una iglesia. Bueno, yo ni siquiera iba a ministrar, yo iba a un congreso, pero Dios me hizo hacer una parada en un lugar que, la verdad, le digo a mi esposo, yo en mi santo juicio no me meto ahí, estaba horrible, llego a ese lugar, me hospedan ahí y me dice la hermana, ay, pastora, ya va a empezar nuestro servicio, ¿gusta acompañarnos? Le dije, pero por supuesto, claro que sí, y me volteé a ver y dice, ¿pero trae falda? Le dije, no, traigo solo pantalones. ¿Y no trae velo? No, menos. Hace mucho tiempo que los dejé. Y me dice, ay, no se preocupe. No se ofende si le presto una. Le digo, no, tú préstamela. Bueno, yo parecía china poblana con una mega falda así que me la tuve que amarrar y me pusieron un velo que más que velo parecía como que la carpeta del altar de un santo. Yo dije, bueno, si así tengo que entrar, voy a entrar, ¿sí? Respeté sus reglas, yo no tengo problema, ¿sí? En ese momento yo entro y me empieza a hablar del pastor. El Espíritu Santo me empieza a hablar del pastor. Y me dice, párate en el púlpito y habla. Dije, no, ¿me van a apedrear?
me van a apedrear porque era de esas iglesias donde la mujer no habla. Incluso las mujeres se sientan de un lado y los hombres de otro. Entonces dije, Dios mío, pues si es tuyo, que el pastor me invite. O sea, fíjate, la condicionante, ¿no? Dije, si es tuyo, que el pastor me invite. Y dice el pastor, tenemos una invitada de la Ciudad de México. Y yo así de, está bien. Y dice, por favor, pastora, si nos hace favor de dar un saludo. No, ¿cuál saludo? Yo aventé la palabra, ¿sí? Yo aventé la palabra y dije, Señor, tú me soportas aquí. Y sí, en efecto, terminando, pues el pastor dijo, gracias porque Dios habló a través de usted y demás, pero yo en el servicio estaba hablando en lenguas, ¿sí? Pero estaba hablando en lenguas así, quedito, muy, muy mío. ¿Por qué? Porque era una iglesia en donde yo sabía que a la mujer no se le dejaba hablar, ¿sí? Entonces, de ahí vino un cambio muy grande a la iglesia. Entonces, puede ser de mucha bendición ya, esa parte. ¿Sale? ¿Ok? Bueno, pues si ya no hay más preguntas, vamos rapidísimo a pasar. Este es muy sencillo, a operando en el don de interpretación. Ahí vamos al de interpretación. ¿Ok? Ay, permítanme. ¿Ok? Don de interpretación de lenguas. Esta es la expresión hablada en un lenguaje conocido, interpretado, un mensaje dado por el don de lenguas. Es lo que veíamos ahorita. Es como si tú hablaras inglés y tienes un traductor, ¿sí? Es lo mismo con este don. Cabe señalar que yo puedo hablar en lenguas. Hay algo muy importante. Hay iglesias que nos piden orar en el Espíritu, ¿sí? Y cuando oras en el Espíritu es que ores en lenguas, ¿sí? Y se nos pide orar en lenguas. Había una hermanita en nuestra iglesia que decía, es que eso es del diablo. Y yo le decía, no juzguemos porque no es del diablo. Porque yo te puedo decir que todo el tiempo estoy hablando en lenguas. Que no las exprese es muy diferente. Pero mi espíritu todo el tiempo está hablando lenguas, todo el tiempo, ¿sí? Y te lo voy a poner así. Hace como 2 meses fui al súper con mi esposo, pero como no nos dejan entrar a 2 personas, entré yo y él se quedó afuera. Y vamos en bici. Ajá. Entonces yo entré, hice todo mi mercado, todo mi mandado, y cuando salgo, una mujer le estaba gritando a mi esposo, porque tú me sacaste, por eso estoy aquí, porque tú tuviste la culpa, tú me sacaste. Y yo decía, le dije a mi esposo, ¿te está gritando a ti? Y me dice, sí, y yo en ese momento ya así de, a ver, ¿qué te pasa? ¿No? ¿Qué te pasa? Porque en ese momento yo sabía que no era la mujer, era el mismísimo diablo confrontando a mi esposo. ¿Sí? Y haciendo esa bulla para que mi esposo fuera acusado de algo que él no había hecho. De inmediato eso fue interpretado así. Entonces volteó a ver a la mujer y me dice, ¿y tú qué me ves? ¿Y tú qué me ves? En ese momento empecé a hablar en lenguas y la mujer empezó a retroceder, y la gente a mí se me quedaba viendo, pero a mí no me importaba. Yo seguía hablando en lenguas y sabía lo que le estaba diciendo el Espíritu Santo a ese espíritu inmundo, ¿sí? Me subí a mi bici y le digo a mi esposo, vamos a arrancarnos, va, ya dale, ¿no? Cuando me volteo, esta mujer viene como a lanzarse sobre mí y vuelvo a voltear y le vuelvo a hablar en lenguas, ¿sí? Y ella retrocede y se empieza a agarrar los oídos y dice, no me hables así, ¿por qué me hablas así? No te quiero escuchar. Hasta que ella agarró sus oídos y se empezó a hacer como chiquita y se fue. ¿Sí? Entonces, todo el tiempo, quien tiene el don de lenguas está fluyendo en el don, en hablar en lenguas. ¿Sí? Porque esto no se edifica todo el tiempo. Ajá. Podemos ver que llegue un pentecostés a la iglesia,
una llenura del Espíritu Santo, una manifestación del Espíritu Santo y hables lenguas, ¿sí? Pero jamás las vuelves a hablar. Eso fue una manifestación, ¿sí? Una llenura del Espíritu Santo, no un don. El don llega y se queda, ¿ok? La manifestación llega y se va. Adelante, hermano Harold. Hermana, yo quería preguntar, necesariamente cuando se habla en lenguas, ¿sería en hebreo o arameo o qué idioma? No, puede ser cualquier idioma y las lenguas angelicales suelen ser sonidos. Ni siquiera trae como tal una letra, ¿sí? Y también hay algo muy importante. Yo puedo hablar en lenguas en un lapso, vamos a poner así un tiempo, 1 minuto, y la interpretación puede ser, Dios habla a la iglesia que el próximo mes derramará de su espíritu, punto, se acabó. Y lo hablé en segundos, en español, pero en lenguas, me fui largo, ¿sí? No tiene que ver con la interpretación el tiempo que tú estés hablando en lenguas. Y las lenguas pueden ser lenguas medas o puede ser un dialecto, el solcín, el náhuatl, muchos dialectos que hay, ¿sí? O en turco, muchas lenguas pueden venir a ti, ¿sí? Hay personas que van a evangelizar a la sierra y les pasó a un grupo de misioneros de aquí, llegaron a la sierra de Nayarit y allá hablan, no me acuerdo qué dialecto hablan, pero estos chicos empezaron a hablar en ese dialecto para poder evangelizar. Entonces el Señor les soltó ahí ese dialecto para su gloria, ¿verdad? Para poder hablar con esas personas y poder comunicarse con ellos. Entonces no hay algo específico, hermano, que tenga que ver ahí con esa parte, ¿no? Hay eso sí, luego, pues hay lenguas medio raras que no sé, la verdad no voy a juzgar, pero sí de repente así como que yo digo, yo mejor omito mi comentario y que el Señor se encargue, ¿no? Porque sí. O sea que podemos entender lenguas como idiomas. Sí, exactamente. Exactamente. Así puede ser. Entonces, para esto, obviamente, es súper importante estar conectado con el Espíritu. No se trata de ver que a lo mejor esa lengua dijo, no sé, un decir, good morning, y la otra persona dice, ay, pues sí, dijo buenos días, ¿no? Y la otra pues sabe el inglés al revés, al derecho y al revés, ¿no? Entonces, también esa parte hay que discernir, hay que ser muy sabios, y muy delicados también para poderlo interpretar, ¿ok? El objetivo de hablar en lenguas es ser edificado, pero también para el cuerpo del creyente pueda hacerlo, eso ya lo hablamos. Y esto es la capacidad, esta capacidad no está en nuestras manos, porque hoy puedo hablar chino mandarín, mañana puedo hablar hebreo, o incluso en esa misma unción, en esa misma presencia puedes hablar varios idiomas o dialectos, ¿sí? Es algo realmente impresionante. Entonces, aquí viene esta parte donde dice, quizá el mensaje en lenguas dure 1 minuto, pero la interpretación puede durar varios minutos, ¿ok? ¿Sí? Es importante saber eso. Operando en el don de interpretación de lenguas. Normalmente no es para uso personal, ¿sí? Ahí la interpretación es diferente. Normalmente no es para uso personal, pero podemos pedir a Dios que active este don en nuestras vidas. Hay iglesias que dicen, si tú no hablas lenguas, tú no estás lleno del Espíritu Santo.
Mentira. Eso no es verdad. Porque las lenguas no son la llenura del Espíritu Santo. Eso es una manifestación, ¿sí? Imagínate, si tú no hablas lenguas, entonces no tienes al Espíritu Santo. Ah, pero ya, vamos a suponer, ¿no? Que el hermano John ya sanó, ya liberó. ¿Y cómo le hizo si no tiene al Espíritu Santo? ¿No? Claro que tenemos al Espíritu Santo. Ya lo recibimos, ¿sí? Desde que somos adoptados, injertados en el pueblo de Dios, somos ya llenos del Espíritu Santo. Ajá. Pero el don de lenguas o la manifestación o el que tú hables lenguas en un momento de oración es una llenura, una manifestación, ¿sí? La llenura todo el tiempo la debemos de tener, ¿sí? Es ahí, eso sí, cabe señalar que esto nos puede incitar a pedir que se active ese don en nosotros, claro que sí, ¿sí? Aquí la interpretación de lenguas no es una traducción de un lenguaje que uno habla, sino la manifestación sobrenatural. La puedes, fíjate, aquí hay que hacer un hincapié, esta parte de interpretación puede venir a través de que escucho, ¿sí? A través de que escucho qué es lo que está hablando. Y el Espíritu Santo te revela audible, pero también te lo puede revelar en pensamiento o en sentimiento. O incluso también en que voltees y esté como que algo escrito. ¿Sí? ¿Recuerdan? ¿Han leído todos Daniel? ¿Sí? Bueno, y ven cómo el dedo que sale del fuego, de la menorá, ajá, que sale cuando el nieto de Nabucodonosor, pues hace su fiestón loco y demás, y sale el dedo de fuego y comienza a escribir, ¿sí? Ah, pues Daniel da la interpretación, ¿sí? Es el único que la dio. Entonces también así puede parecer. Se escucha bien loco, iglesia, pero de verdad que créanle a Dios y van a de verdad a llegar a grandes cosas, ¿sí? Este don es súper maravilloso y su operación es muy sencilla. Debe siempre haber un intérprete para que el don fluya. Todo en orden, todo debe hacerse en orden, ya lo hablamos, y el que habla en lenguas puede interpretarla también, ¿sí? En el momento que viene el don de lenguas, la fe de algunos creyentes se activa. Era lo que te decía, Jan, ¿sí? ¿Ya ves? Entonces hay que estar como muy atentos a eso y no detener al Espíritu Santo. Propósitos específicos del don. La pareja perfecta hace una mancuerna con el don de lenguas para traer un mensaje de Dios, ¿sí? Entendemos claramente que los misterios que Dios desea expresarnos son misterios. A través de las lenguas también te puede revelar esos secretos y son un mensaje del cielo con una expresión de lo sobrenatural de Dios. ¿Para quién? Para ti y para mí. Vamos a entrar a la división de los dones del Espíritu Santo. Los dones de revelación, estos son dones que nos permiten ver y son los ojos espirituales por medio de los cuales entendemos lo que Dios desea mostrarnos. Y punto número 1 es el don de sabiduría. Punto número 2, palabra de ciencia o de conocimiento. Punto número 3, discernimiento de espíritus. Estos son los dones de revelación. Los dones de poder es la habilidad que nos permite generar acciones sobrenaturales. Lo veíamos la clase pasada. Ajá. Representan la expresión en la acción de Dios y son el don de fe,
el don de hacer milagros y el don de sanidades. Estos tres son los dones de poder, ¿ok? Y los dones de expresión o de inspiración son por los que por este medio, con los cuales Dios se comunica con nosotros y para eso representan nuestra boca, para poderlos hablar. Por eso son los dones de expresión. Y es el don de lenguas, interpretación de lenguas y el don de profecía. ¿Ok? Aquí nuestro Señor Jesucristo nos ha entregado dones con amor, sin merecerlo, regalos gratuitos que no te cuestan nada, que son irrevocables. Dios jamás te va a quitar tu don, ¿sí? A ver, es que pastora, me dijeron que si yo pecaba, que si yo me portaba mal, que si yo esto, que si yo el otro, mi don se me iba a quitar. No, no se quita, es irrevocable. Eso no te da permiso para que tú peques, ¿verdad? ¿Se apaga? Claro que se apaga. Claro que se apaga, claro que se duerme. Tampoco vas a andar en la pachanga y vas a andar sanando, y vas a andar profetizando, y vas a hablar en lenguas, o bien alcohol, pues sí hablas lenguas, pero no las lenguas espirituales, ¿no? O sea, ahí sí. Entonces ahí cabe señalar que tenemos que estar, pero súper direccionados al Espíritu. ¿Tú quieres dones? Tienes que estar unánime con el Espíritu Santo, unánime, junto a Él sin despegarte, ¿sí? Teniendo todo el tiempo esa cobertura que Él te da, porque tú ni siquiera sabes en dónde te puede usar. A lo mejor te dijeron que nada más se pueden usar en la iglesia. No es cierto, no es cierto. Te usa en el transporte público, en el trabajo, en donde menos te lo imagines. Yo me acuerdo cuando fuimos a la convención de Bogotá, que me saliste a buscar, Adri. Qué pena, perdóname. Yo me salí al baño. Y en el baño estaba una fila, pues había mucha gente, y el Señor me empieza a hablar de una mujer, ella muy morenita, se llama Sorley y su amiga Ludari, que a la fecha tengo contacto con ellas. Y me empieza a hablar el Señor de Sorley. Híjole, y dije, ay Señor, pues yo te voy. Y le dije, hola, mucho gusto, mi nombre es Vicky, y el tuyo, y me dice, ay, eres mexicana. Y yo, sí, soy mexicana. Dice, no, pero pásate. Y me dio un lugar para entrar al baño. Le dije, ay, muchas gracias, qué amable. Y empecé a hablar con ella y el Señor me hablaba de su vida, ¿sí? Y tenía muchos problemas de esta chica. En un baño. Pues imagínate, ¿sí? A eso es a lo que quería ir, en un baño. Y por eso me tardé. ¿Por qué? Porque me quedé ahí ministrando a esta chica y luego a su amiga. Entonces, fue ahí ya una, no perdedera de tiempo, sino que ya pues ahí Dios me había ocupado, pero después del baño nos salimos a una partecita donde pues había como una jardinerita y ahí nos sentamos a platicar, hazme favor. Yo iba a una convención y termino ministrando a alguien en un baño, ¿no? Entonces, no hay esquemas para que los dones se puedan manifestar, ¿sí? No hay un lugar específico. Lugares raros en donde menos te imagines, Dios te va a usar. Así es que prepárate, iglesia. Los dones del Espíritu Santo son la expresión misma del poder de Dios. Vas a ver algunas cosas repetidas o parecen repetidas, pero que son importantes que las vuelvas a leer, que las vuelvas a escuchar. ¿Por qué? Porque es importante que sepas que son sobrenaturales, que son del Espíritu Santo, que no vienen porque tú te portaste bonito y ¡pum! Ya te lo dio Dios. No, ¿sí? Te hayas portado bien o mal, eso ya te lo dio Dios. Ahora hay que descubrir qué dones son los que tienen, ¿ok? Entonces, hay 3 tipos de personas. Esto es importantísimo. Es tan importante la manifestación del Espíritu Santo
en el reino, mejor dicho, en la parte donde el apóstol Pablo funcionaba como tal, como apóstol, y él nos hace ver que hay tres tipos de personas. El hombre natural, que es la persona sin Cristo, la cual no se puede esperar nada, absolutamente nada espiritual. Punto número 2, el hombre espiritual es la persona que ha crecido y expresa y opera los dones espirituales con madurez. Y el hombre carnal es el niño espiritual que camina bajo sus emociones y sobre todo los deseos naturales y humanos, ¿sí? Esos son los tres tipos de personas, pero es nuestra responsabilidad el crecimiento espiritual. Realmente aquí vemos la responsabilidad y el denuedo con el que el pastor y la pastora Adri caminan valga la redundancia, en este camino del pastoreo. Personas sumamente responsables, no lo digo porque ellos estén aquí presentes, podemos sentirnos muy, muy, muy orgullosos de ellos. Siempre que podemos y tenemos la oportunidad de exaltarlos, lo hacemos porque sabemos cuánto ha costado el estar tomando un púlpito. No es cualquier cosa, ¿sí? No es cualquier cosa, y vemos que ellos se esfuerzan por darles el mejor alimento a cada uno de ustedes, de verdad. Como sus hijos espirituales, podemos ver que ellos se esfuerzan, que ellos se desvelan, que ellos también oran para obtener la revelación de parte del Padre y qué es o cuál es el alimento que ustedes necesitan. Vamos a tener muy buenos resultados cuando nosotros podamos identificar cuáles son los dones que nosotros necesitamos, cuáles son los dones que a nosotros nos pueden identificar, ¿sí? Es importante que caminemos con esas cualidades que hablábamos, con fidelidad, con honestidad, con honorabilidad, ¿sí? Con servidumbre. Vamos a entrar a unos dones también hermosos que ya van a ser los últimos, nos faltan, pero también es muy importante que lo sepamos, y son los dones que entrega el Hijo, así es que vamos a irlos viendo también poco a poco para que ustedes terminen de equiparse. Así es que, ¿alguna duda, alguna pregunta? ¿Algún comentario? Adelante, Mati. Me gustaría preguntarte cómo te has sentido en este taller, cómo lo has visto. Excelente. También para reforzar todos estos dones, para aprender más de ellos. Hay personas que a veces en la iglesia, por ejemplo, en un tallercito chiquitico sobre cuáles son los dones, y dicen, bueno, pero si se ponen a investigarlos como así, aprenden mucho más sobre los dones. Así es, Mati, muchas gracias por tu comentario. Es importante saber que también los niños pueden profetizar, que los niños también pueden discernir espíritus, que los niños también pueden enseñar, que los niños de esta generación los tenemos que usar tremendo, porque nos hemos dado cuenta que la gente mayor ya está como viciada, ya está como con sus estructuras, ¿sí? Y un niño es tan transparente que te toma la palabra así. Él no te la cuestiona, ¿sabes por qué? Porque él tiene conexión directa con el Espíritu Santo. Y el niño te dice, esto sí es, ¿sí? Por eso, si tú tienes un niño al lado, explótalo, porque de verdad que te va a ayudar muchísimo, muchísimo, ¿sí? Los niños para nosotros son una bendición en la iglesia. Tenemos eran niños, ahorita ya se pasaron unos a jóvenes, pero tenemos un chiquitín de 7 años y él tiene el don de discernimiento de espíritus. ¡Hola, hermosa Gaby! Él tiene el don de discernimiento de espíritus.
¿sí? Y Él nos ha avisado de ataques en la iglesia a través de sueños. Y otro pequeñito que también es muy usado en los sueños. Entonces, tenemos que escuchar la voz de los pequeñitos, pesar las profecías, claro que sí, pero también poner esos oídos atentos, ¿ok? Y bueno, pues podemos tener hasta este momento ya nuestros 9 dones. Qué rápido se fue la clase, ¿no? Súper rápido, pero me encantó, de verdad que me encantó compartir con ustedes. Y el próximo jueves pues ya estaremos viendo los otros dones que nos faltan. Ya estamos por terminar, yo creo que a 2 clases, si no me equivoco, pero ha sido muy enriquecedor también para mí. Sus preguntas, sus aportaciones también me ayudan muchísimo, muchísimo para enriquecer mucho más los otros talleres que estamos por dar. Amén. Pues sin más por el momento, pastor, pastora, adelante. Amén. Gracias, Paz. Yo quería aportar algo allí, amor, antes de que tú ya cierres este tiempo, que sé que ya que está por terminar. Pues sí, pastora, todo lo que has dicho, maravilloso, entender mucho más el mover de espiritual. El reino de los cielos es tan ancho, tan profundo, pero sobre todo tan real, y a veces hay un desconocimiento total de parte de la iglesia. Y esto nos abre, ¿no? Esos oídos y esos ojos espirituales para estar equipados, como bien tú lo decías. Pero hay algo que yo quiero aportar y quiero que todos se lleven esta noche en sus corazones. Y es que estos dones deben de anhelarse. Debemos anhelarlos. Yo recuerdo cuando empecé en este camino con el Señor, yo anhelaba los dones, sin saber muy bien de qué se trataba y sin saber muy bien cómo se movían o cuál era su propósito o cómo operaban. Yo anhelaba y le decía al Señor que me equiparara en cada uno de ellos. Y yo era un poquito atrevida, así como decía la pastora, que a veces unos somos muy tímidos, otros un poquito agresivos, pero yo le decía al Señor que me diera todos los dones. Y el Señor, el Espíritu de Dios venía y hizo una universidad conmigo, fue llevándome de la mano por cada uno de ellos, mostrándome y formándome en cada uno de ellos, digámoslo de esa manera, pero nació de un corazón dispuesto que anhelaba. Y sé que en el corazón de cada uno de los que están hoy aquí conectados hay un anhelo, hay una inclinación de su corazón por alguno de ellos. Entonces, anhélalo, órale al Señor y sobre todo es ese amor por la iglesia, por la edificación de la iglesia, por servir a los demás, porque no es el don para yo creérmelas, como bien lo explicaba la pastora durante no solamente la charla de hoy, sino las anteriores que hemos tenido, que los dones no son para ufanarnos, que los dones no son para sobresalir, que los dones no son para decir que yo sé o yo puedo, sino por el contrario, es para edificar la iglesia, son supremamente necesarios. Y para fluir en ellos debemos pagar un precio. Y ese precio es la comunión con el Señor. Aunque son regalos, son gratuitos, aunque es así y son irrevocables, igual hay que pagar un precio, que fue la aportación que hizo Harold ahorita hace poquito, donde hablaba de esa comunión, ¿no? Porque es esa comunión la que nos va a llevar a ser efectivos en cada uno de los dones. Y esa comunión debe fluir. Yo recuerdo y analizaba esta semana, leyendo los evangelios, que cada uno de los milagros que nuestro Señor Jesús hizo, cada uno de ellos, si leemos bien, antes de cada uno de los milagros, cuando sanó enfermos, cuando echó fuera demonios, cuando hizo multiplicación de panes, todos los milagros que hizo, antes de eso estaban precedidos por un tiempo de oración, por un tiempo de comunión con Dios. Y creo que ese es el detalle especial. Tener esa comunión con el Espíritu Santo para poder que podamos fluir, valga ahí la redundancia, ¿no? Para que podamos fluir efectivamente. Allí está, digamos que, el gran secreto, y si el Señor Jesús lo hizo, ¿cuánto más debemos de hacerlo nosotros, no? Entonces, eso es lo que quería aportar, que anheles en tu corazón esos dones y que empieces a fluir en ellos pagando ese precio
que es esa maravillosa y hermosa intimidad con nuestro Padre Celestial. Así es. ¿Me permiten? Amén. Si me Adelante, permiten. adelante. Dale. A ver, primero que todo, yo le doy gracias al Señor por haberlos colocado, por haberlos puesto a ustedes, hermanos, pastores, pastoras, en este gran banquete que nos dan. Y exhortar a mis hermanos a que mastiquemos todo lo que hemos visto anteriormente sobre los dones espirituales, porque es que ya tendremos que ser uno con Él. Y esto que ustedes nos han brindado a través de estos medios es un manjar que no tiene precio. Entonces aprovechemos esto, hermanos, volvamos a masticar todo lo que hemos visto, porque es muy necesario. Recordemos que el tiempo se acaba y tenemos que ser conscientes de eso. Lo que hemos recibido aquí, pongámoslo en práctica, lleguemos a donde nos necesitan, donde el Señor quiere llegar. Entonces, equipémonos, hermanos, con este manjar que nos han dado. Eso es todo. Muchas gracias. Paz James, una última cosa. Efectivamente, hermano Harold, es algo muy enriquecedor, no porque lo esté dando yo, no porque lo esté dando los pastores, pero yo te voy a confesar algo. Acá en México, un discipulado de dones espirituales te está saliendo carísimo, carísimo, ¿sí? Y te voy a ser sincera, mi esposo y yo estuvimos 2 años en la universidad para poder cursar esta materia, esta licenciatura de profecía. Y la verdad sí se tiene que pagar un precio, pero vale la pena. Vale la pena para poder compartir lo que de gracia, ¿sí? Se nos fue dado, darlo de gracia a ti. Hay gente que lo está cobrando y que dice, Dios mío, yo no juzgo, pero allá sus necesidades y si Dios se los puso, ¿verdad? A nosotros no nos ha puesto que cobremos o que te diga, a ver, cállate con una ofrenda, no, para nada, jamás, porque esto es, como decía el hermano Harold, es un manjar, ¿sí? Que yo me vuelvo a comer todos los jueves y que me enriquece muchísimo, ¿sí? ¿Por qué? Porque no lo termino de saber todo. Y te lo digo aquí sinceramente, cuando yo no sepa contestarte algo, dame tiempo y lo investigamos y el Espíritu Santo que revele y así lo hacemos, porque no lo sé todo. También estoy aprendiendo junto contigo, ¿verdad? Y aprendo a través de los comentarios del hermano Harold, de los pastores, de ti, y hasta de los chiquitos, ¿no? Ahorita de Mati, ¿no? Sus deseos de decir, bueno, pues es que estoy aprendiendo mucho y eso es algo realmente hermoso. Entonces, aprendemos de todos de todos y eso es algo realmente maravilloso, ¿no? Ya, con esto cierro, pastor. Gracias, pastora. Sí, tienes toda la razón. Yo le digo a mi hijo Matías que nada de la palabra nos sirve si no la aplicamos, ¿sí? Tiene que volverse una realidad en nuestra vida. Delante de nosotros siempre hay un manjar servido, pero depende de nosotros agarrar lo que es nuestro, lo que más nos gusta o lo que Dios quiera que sea para nosotros. Tal vez en mi vida cristiana he tenido diferentes fases y tal vez en un principio no puse mucho interés, pero ahora que estoy siendo enriquecido con estos temas, con estas charlas que nos ayudan, la pastora, el pastor Hugo, y con lo que hemos también recibido de México, de Redime, y también lo que estoy recibiendo del Instituto Teológico, les digo una cosa, es demasiado. Yo a veces me quedo sorprendido y digo, wow, el Señor definitivamente, las Escrituras es un mar de muchas cosas y hay momentos en que digo, Dios mío, esto yo no lo había visto así. Siempre, 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 en toda tu vida cristiana vas a estar aprendiendo. Siempre, siempre, siempre. Y vas a estar diciendo, wow, pero esto tan chévere, esto tan rico, esto
tan delicioso, ¿verdad? Porque es una comida, es una comida. Sin embargo, pues hay que llevarlo a la práctica, ¿sí? Siempre hay que llevarlo a la práctica. Nosotros como iglesia pues también compartimos muchas cosas de Roca también, de nuestra iglesia madre, y yo considero que nosotros tampoco vamos a cobrar por enseñar, o a una ofrenda, o hasta el momento a nadie aquí se le ha pedido nada, porque de gracia recibí, de gracia doy, ¿cierto? Eso es lo que dice la Escritura. Sin embargo, ya cada quien con Dios, si alguien quiere ofrendar, si alguien quiere diezmar, o si alguien quiere ejercer su don, o si alguien quiere aprender a orar, o si alguien quiere, bueno, todos los temas que hemos venido viendo, cada quien tiene, es su tema con Dios, es un tema puntual. Entonces, ya para terminar, lo que decías, pastora, sobre las lenguas, yo considero que dos cosas, que las lenguas, sí, digamos, el cuidado que se debe tener es con los nuevos, ¿verdad? Con los que llegan por primera vez y no saben ni siquiera dónde están parados, ¿cierto? Que tal vez los invitaron a una reunión o que iban a presentar el sobrino y ese día lo invitaron a la iglesia y allá con ellos sí hay que tener cuidado. Ahora, también hay que tener cuidado con cristianos que son llevados como las olas del viento, ¿cierto? Que no tienen una posición ni siquiera, no tienen ni siquiera identidad. Y a veces llevan años en las iglesias y no saben quiénes son, ¿sí? No tienen identidad. Con ellos es muy difícil, realmente. Y yo te digo que Dios los ama, pero solo Dios sabe el tiempo en que ellos van a recibir. Y yo creo que el que recibe lo maravilloso y lo celestial de parte de Dios siempre tiene, como dijo la pastora, siempre tiene el oído presto a recibir. Siempre está con su espíritu dispuesto a recibir. Y si alguien está siendo edificado a través de las lenguas y yo tengo disposición en mi espíritu, pues yo las voy a recibir. Yo no voy a salir a decir, vea esa partida de locos, o vea eso, porque seríamos cristianos inmaduros. Alguna vez estábamos discipulando unas personas, una familia, y lo hicimos con mucho amor, íbamos cada semana a su casa, y un día a ellos les salió una pregunta, y nosotros con respecto al trago, con respecto al vino, y nosotros le dimos la respuesta bíblica, ¿cierto? Y en alguna de esas hice yo un paréntesis y le dije que Pablo le recomendaba a Timoteo tomar vino. Y entonces él se fue para la iglesia donde nosotros salimos a decir que nosotros estamos diciendo que el trago sí era permitido. ¿Sí ve? Entonces, a veces hay que tener mucho cuidado con los inmaduros. Entonces, yo creo que cuando las lenguas caen en los oídos de los inmaduros, pues van a servir para hacerle coquitos al diablo, ¿sí? Pero yo creo que aquí estamos hablando con personas maduras y no vamos a decir que entonces ahora, no, es que en embajadores se habla de que las lenguas no tienen, no importa que las hablen así, no tenga orden, y eso tampoco es así, ¿verdad? Lo que sí es que no podemos frenarlas, y si están para edificación de alguien que está a mi lado, de alguien que está recibiendo, pues yo no soy nada, ¿cierto? Yo no soy nada para impedirlas. También en todos los dones, yo creo que todos los dones son para, como decía mi esposa, para uno tomarlos, ejercerlos, anhelarlos, pedirlos y ponerlos en práctica. Yo creo que los dones son como en la universidad usted alcanzar las notas o los semestres o las materias, ¿cierto? Están ahí, están disponibles para que tú los pidas, curses esas materias y tengas esos dones, pero para ponerlos en práctica, para trabajarlos. Nada más bonito que uno
Por ejemplo, a mí me ha pasado mucho con el don de sanidad y nada más bonito que ir a orar por el enfermo y no importa si no nos dan un vaso con agua y que el Señor lo sane, yo estoy sintiéndome bendecido por Dios. Alguna vez una señora sanó de cáncer y se desaparecieron todos. Pero yo me acuerdo, yo lloraba con mi esposa y le decía, Señor, si ellos no te dieron la gloria, yo te la doy. ¿Sí? Y bueno, esta es la hora que no sabemos de la señora cómo está. Pero para la gloria de Dios, pues el Señor la sana. Entonces, es sentirnos usados, es sentirnos en un propósito de iglesia, que todo tiene que ver con extender la salvación a todos. Los dones no son para creernos más o para tener una posición fuerte dentro de la iglesia, sino más bien, como dijo Jesús, para servir a otros, siendo el más bajo de todos yo, considerándome inferior a los demás para servir. Entonces, pues ese es el punto de vista con estos dones que ya vimos, los dones ministeriales de Jesús, los del Hijo, y los dones del Espíritu Santo que los terminamos hoy. Nos queda faltando los dones del Padre, ¿verdad, pastora? Sí, Bueno, así es. llevamos hoy en la 4ª clase y pues paz, nos quedan 3. De todas maneras, tú me dices, ¿vale? Sí, claro que sí. Ya A ver nos si comunicamos y primero Dios dentro tiempo de que tú 8 días. digas, no hay problema, pero yo creo que vamos muy bien, gloria a Dios. Entonces vamos a orar. ¿Alguien tiene algo para decir o ya terminamos? Bueno, vamos a terminar entonces, vamos a orar. Señor y Dios Padre, te exaltamos, Dios, por todas las maravillas, Señor, que recibimos de ti, Padre. Gracias porque tú pones el querer como el hacer, Señor, siempre en nuestro corazón y en nuestro espíritu para hacernos más sensibles ante ti, para presentarnos con un corazón manso y humilde, Señor, para recibir toda la herencia, Señor, todas las promesas que tú tienes para tus hijos, Señor. Hoy bendigo esta casa, esta familia, este pueblo escogido por Dios, para que sea, Señor, sembrado en buena tierra, para que sea, Señor, fundado sobre la roca y para que sea, Señor, creciendo, siendo edificado, Señor. Y que cada uno de ellos, Señor, en su corazón, Padre, puedan multiplicar, Señor, las bendiciones que reciben, Señor. Que seas tú, Señor, pudiendo, Señor, llevarlos a un nuevo nivel, Señor, de crecimiento en su fe, en esa carrera de la fe, Señor, ellos sean más y más esforzados y valientes, Señor, a recibir el reino, pero también a proclamarlo, a promoverlo, a contagiarlo a otros, Señor. Padre, y te pido, Señor, que seas tú, Señor, colocando en ellos, Señor, todo tu poder, Padre. Todos estos dones, Señor, ellos puedan anhelarlos, puedan servirte, Señor, a través de ellos y puedan, Padre, ser usados para que la iglesia, Señor, lleve su palabra a los confines de la tierra. Gracias, Señor, por este tiempo, por esta noche preciosa, Señor. Hoy hemos recibido de ti lo mejor, Señor. Gracias por seguirnos abriendo, Señor, mucho más nuestro entendimiento, nuestra mente, para poder, Señor, ahora colocar esa palabra, Señor, en nuestro corazón y hacerlo para nosotros un manjar diario allí en el corazón, Señor. Gracias, Padre de la gloria. Yo bendigo, Señor, a mis pastores de México. Gracias, Señor, llevándolos, Señor, de gloria en gloria y de victoria en victoria, Padre, para conseguir, Señor, ese propósito de vida que ellos tienen aquí en la tierra y el cual también continuará, Señor, allí en el reino de Dios. Gracias, precioso Jesús. Les pedimos esta noche con un fuerte amén. Amén. Amén, amén. Amén. Amén, amén. Bueno, mis Bueno. hermanos, no siendo más, que Dios les bendiga. Se arropan muy bien con este frío que está haciendo. ¿También allá está haciendo frío? Sí, está Sí, vea, lloviendo. pastora, con saquito. Pero nada comparado a México. Híjole, No, no hace muchísimo frío acá. Sí, ¿Cuántos grados están?
Ay, no sé, Adri, pero pues frío sí está. A cero, están a cero. Déjame ver. Bueno, y Ay. Claudia, ¿qué Pastora, pasó tome tintico. ¿qué pasó con la hermanita Claudia que no la escuché? Aquí andamos. Por ahí con está. un besito. Aquí juiciosa, atenta, atenta. Te extrañé, ¿oíste? Estamos a 15. 15. Ah, Haciendo no, frío. Allá, ¿cuánto están? suave. Aquí estamos por ahí a 15, sí, a 14. No, No, amor. 21. 21 por ahí. Pero pregunta, hermana Janet. Acá yo creo que estamos iguales. Acá está haciendo Sí, mucho frío. y en Circasi hace mucho frío. Ah, sí, sí, casi. Bueno, a tomar café, iglesia. Bueno, un fuerte abrazo para todos, Pastora Vicky, que Dios la bendiga. Muchas gracias por las enseñanzas del día de hoy.